¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Martes de Política. Estamos en vivo de 22 a 23 por la pantalla de Canal 10. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo va, Vero? ¿Bien? Bien, Hoy somos muy bien. Solamente Hoy nos ha abandonado alguien en este barco, que es Dante Leguizamón. Está perdonado, pero solo por hoy. Está perdonado porque con aviso. Está bien. Falta con aviso. Falta con aviso. Vamos a un tema hoy significativo, un tema que importa, un tema que duele, un tema que le trae aparejado al gobierno de la provincia muchos problemas y un tema que es indelegable para el Estado, que es el tema de la salud, ¿no? Un tema que uno a veces cuando uno trata de cronicar algo dice, bueno, ¿cuánto lleva esto? ¿Un día, 2 días, semanas? La verdad que hace varias semanas y meses, casi me atrevería a decir de lo que va de buena parte del comienzo del año hablar de la salud pública, este conflicto entre los trabajadores y el gobierno provincial. Es decir, si hablamos hoy de la salud pública, no podemos hablar de un estado de normalidad. Exacto. Para eso hago un avance de quiénes van a estar. Ya está llegando al estudio de Canal 10 el ministro de Salud, vamos a estar en vivo, Francisco Fortuna, a quien le vamos a poder preguntar justamente de este tema, por qué este conflicto tan largo y además los invitados y los periodistas especializados sobre este tema. Bueno, ¿qué te parece? ¿Arrancamos? Hacemos la primera pausa y arrancamos con todo. Vale. Quédate para ver 5 Noches Política. Hablaremos del conflicto de salud provincial. Los compañeros están con un descontento importantísimo, sobre todo del sector de salud, en donde el aumento ha sido escalonado y hay una gran diferencia entre los trabajadores. Y por supuesto que es totalmente insuficiente, lejos, muy lejos de lo que los trabajadores estamos necesitando. Además, escucharemos una frase de Horacio Berbisky sobre el ni una menos. Esto es 5 Noches Política, en vivo por Canal 10. Arrancamos en el primer bloque de Martes de Política, como les dije, estamos en vivo y el tema que nos convoca hoy tiene que ver con esto del conflicto de la salud pública. ¿Por qué tan dilatado? Porque no solo 2 días, sino semanas en esta diferencia entre lo que marcan los trabajadores y lo que marca el gobierno provincial. Para eso hemos invitado a periodistas que están especializados y siguen el tema. Está con nosotros, ¿cómo están a todos? Muy buenas noches. Gabriel Silva es periodista de La Nueva Mañana. Muchas gracias por estar. Gracias, Vero, por la invitación. Muchas gracias. Marcela Fernández es periodista de La Voz del Interior, quien la conoce en cuanto hace más de 20 años por lo menos escribiendo temas especiales de salud. Gracias, Verónica. Así que muchas gracias. Y a mi izquierda, Mariano Nievas, lo escuchan a la mañana y también a la tarde. ¿A la mañana o a la tarde? En Radio depende Mitre. del día. Depende, pero... Digamos que a la mañana y a la tarde. Más que todo a la mañana. Te voy sintonizando es un poco mañana y un poco tarde. Así que muchas gracias también por venir, por tomarte tu tiempo. Y les presento a ustedes quiénes van a ser los invitados de nuestro primer bloque. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Está con nosotros, empiezo por la derecha, José Arnoleto, es el director ejecutivo del PAMI Córdoba. Muy buenas noches, gracias por venir. En el medio, Estela Jiménez es la dirigente de Unión de Trabajadores de la Salud, representa a los trabajadores de la salud en el marco de este conflicto. Y más cerquita, Liliana Montero, legisladora de Córdoba Podemos. Muchas gracias, Lili, por estar. Gracias a ustedes. Los invito, si quieren, primero, para empezar a debatir este tema, podemos ver un tape que justamente es una síntesis de lo que viene pasando en estos días. Por un lado, el reclamo de los trabajadores y por el otro, la palabra del ministro, que es la palabra de alguna manera del gobernador Juan Schiaretti. Si le parece, lo vemos y después debatimos. La desesperante situación salarial por la que atravesamos, las condiciones de trabajo, la falta de insumos y medicamentos, la falta de personal, la ausencia de una carrera administrativa, las recategorizaciones pendientes, el alto porcentaje de trabajadores precarizados requieren de soluciones inmediatas. El gobierno nos quiere hasta mentir en la cara, nos dice que nos ha dado un porcentaje de aumento por encima de la inflación, que ellos dicen que el porcentaje ha sido 32% interanual, pero la inflación está por encima del 42-43%. Yo creo que uno tiene que, en primer lugar, respetar el servicio de salud. La protesta dentro de un sistema sanitario tiene que resguardar en primer lugar el concepto del acceso a la salud y el derecho a la salud que tienen todos los habitantes. Si tenemos que poner un título a nuestro sueldo, somos indigentes. Porque los hospitales públicos no tienen nada con qué trabajar. Y muchas veces somos los trabajadores que vamos y compramos algunos insumos porque nos da vergüenza el no prestar
atenciones básicas, como hacer una broncodilatación, que es extremadamente estresante, más cuando no tenés los insumos, cuando no tenés el personal y tenés que dar la cara. Estás jugando con la vida y la integridad de una persona. Somos delegados en representación del colectivo de residentes, trabajadores en salud, es el nombre que nos hemos dado. Nosotros somos los que hacemos las guardias 24 horas, trabajamos alrededor de 60 horas semanales. O sea, y digamos, el cálculo que nosotros hemos hecho de lo que se nos paga por hora antes de este aumento no llega a 35 pesos por hora. Nosotros decimos justicia social para todos. No podemos entender entonces que alguien salga del gobierno provincial a decir los hospitales están bien, estamos designando monotributistas. Es absolutamente inaceptable, compañero. El gobierno no nos está dando respuesta, dice que tenemos un diálogo, pero a su vez nos clasifica de terroristas mediáticos cuando lo único que estamos haciendo es denunciar la realidad de los hospitales públicos provinciales. Insisto, hay que dialogar y hay que tener una actitud, digamos, de comprensión. Siempre las puertas están abiertas y el gobierno tiene la mejor actitud para avanzar en la solución de los problemas. Ahí lo tenían al cierre del tape a Fortuna hablando, hay que dialogar. Y te pregunto a vos, Estela, ¿está el diálogo abierto? ¿Qué pasa que es tan dilatado el conflicto? A ver, diálogo sería si hubiera un ida y vuelta, una respuesta, ¿no? Nos sentamos a charlar con el ministro y a escucharle lo que ya le conocemos de memoria. Todo este panfleto que tiene acerca de las cosas que va a hacer, que las da por hechas, no están hechas, vos pasas por cualquier hospital y no están hechas, y cuando vos le planteas la situación problemática, él se hace el desconocido. Nosotros llevamos informes, llevamos relevamientos de los hospitales, les contamos lo que va pasando, pero vos viste que lo que hace la provincia es saltar ante el impacto. Porque, por ejemplo, para que haya ambulancias en Tras la Sierra tuvo que morir un hombre de un infarto porque no había quien lo traslade. Para que nombren 2 médicos más en el neuro, tuvo que suicidarse un paciente para que recién reaccionen. Cuando nosotros veníamos haciendo, primero, nosotros no somos, como él dice, terroristas mediáticos. Nosotros somos trabajadores. Sí, usa una frase que dice respetar la salud. No la respetan ellos. Cuando ellos no te dan condiciones de trabajo, cuando ellos no te dan desde el insumo, desde la cantidad de personal necesario, infraestructura, aparatología, cuando no te dan un buen sueldo, son ellos los que no están respetando un derecho básico, un derecho constitucional que debe estar asegurado por el Estado y que el Estado es cada vez más ausente y lo único que hace es una pantomima. Porque lo que dice el ministro es una realidad virtual a la que vivimos muy diferente a la que vivimos cada uno de los trabajadores en los hospitales públicos. Marcela, te pregunto porque la verdad que llevas años cubriendo este tema y siempre hablando con los dos bandos, pero también con los pacientes que son los mayores perjudicados. Cuando vos escuchás las dos campanas, después de ver el tape, ¿qué es lo que te queda? Y lo que queda es complicado. Yo no hablaría de bandos tampoco, me parece que bueno, esto debería ser un colectivo que desde todos lados se apunte a que realmente la población que solamente tiene al Estado y a los hospitales y a la salud pública como alternativa para atenderse, que realmente ese es el sentido de todo esto, que todos deberían apuntar a que esa gente reciba la atención que necesita en tiempo y forma, ¿no? De manera oportuna. Yo creo que hay problemas que son de arrastre, hace muchos años que esto viene complicado y ha habido momentos donde la conflictividad es como que se calma un poco y otros momentos en que eclosiona. Este año yo creo que, aparte de la cuestión salarial y todo lo demás, se han juntado algunas cuestiones que estrictamente epidemiológicas que tienen que ver con un poco el comportamiento que están teniendo las enfermedades este año en el país. Por un lado, el avance del dengue, tremendo, que ha generado la peor epidemia en la Argentina y también en Córdoba de la historia. Después, muy fuerte en golpeo también las infecciones respiratorias, con neumonías que colmaron las terapias intensivas y las camas comunes ya desde marzo, lo cual fue muy raro, y que después, de acuerdo con todos los registros, los datos nacionales, tuvieron un aumento, creo que de un 45%, si la memoria no me engaña, en relación a años anteriores. O sea, es como que además otra vez hubo un brote de gripe A, que es la más virulenta, la que genera más complicaciones. O sea, este año como que se han juntado muchas cosas. Además hubo también un factor climático, no solo que el frío empezó antes, sino que también fue con mucha lluvia, lo cual juntó frío y humedad. Se juntó también el tema de las tarifas, que yo creo que hizo que mucha gente dejara de calefaccionar como corresponde su casa
pensando en la cuenta que le iba a llegar y que tal vez no podía pagar. O sea, creo que pasaron como muchas cosas y evidentemente el cuello de botella se ha dado en los hospitales, que posiblemente, bueno, han estado mucho más complicados este año para poder atender toda esta situación, la situación de la mayor vulnerabilidad sociosanitaria, pero también estos problemas epidemiológicos y el comportamiento que han tenido las enfermedades este año. Un combo que se sumó Sí. a esto del conflicto. Vos, Liliana, que sos una legisladora que recorre bastante los hospitales, va, saca fotos, saca videos. ¿Cómo ves, cómo analizás lo que llevan estas semanas de conflicto? La verdad que, en primer lugar, me parece que no son unas semanas de conflicto. Y me parece que el conflicto no se puede situar entre las autoridades de un gobierno y los trabajadores por el otro. Acá hay una crisis estructural del sistema de salud pública que tiene una multidimensión, ¿no es cierto? Y pondría a todo lo que ha dicho Marcela, que coincido bastante. Me parece que hay un factor que nosotros no podemos desconocer. El país está hablando de que tenemos un índice de pobreza que está por encima del 25% y que estamos llegando en los niños, en la provincia de Córdoba, casi a un 45%. Esto ha llevado a que la crisis se dé en todas las áreas. La salud no es una excepción. Entonces tenemos una situación, esto el ministro mismo lo puede corroborar, en donde se ha producido una merma de camas del sistema privado, sobre todo en el interior, y esto ha generado a lo largo de los últimos años un incremento en la demanda en el sistema de salud pública. Ahora bien, este es el diagnóstico. El tema es que la respuesta a ese diagnóstico no ha sido el aumento, por ejemplo, de camas, sino, por el contrario, la disminución. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido factores vinculados al tema de la provisión de medicamentos. Hay factores que son muy serios. Nosotros no podemos tener un sistema de salud pública con profesionales calificados y capacitados, a los que han estudiado 6 años como mínimo los médicos, más las especializaciones, más esto, más otro, 10 años de base para entrar al sistema con un salario que está apenas por encima de la línea de la pobreza. Entonces, es todo un combo. A mí lo que me preocupa, y se lo hemos dicho al ministro, yo en esto le voy a reconocer al ministro Fortuna una cualidad, si se quiere, ¿no? Y lo digo como legisladora que viene de un periodo anterior. Era muy difícil que los ministros fueran a la legislatura. El ministro, hay que reconocerle que va a la legislatura, brinda informe, ha estado más de 5 horas. Ahora, entre el conflicto con los trabajadores y el ministro, en el medio está la gente. ¿Sabés lo que yo recién le planteaba a Marcela, no? En el medio está la gente. Mario. ¿El gobierno no sabe, no puede o no quiere resolver este conflicto? Bueno, yo creo que un poco de cada cosa. Creo que sí sabe. El ministro no es una persona que desconozca. Una cosa creo que es lo que él conoce y otra cosa es lo que dice. Creo que hay una falta de... mire, se está produciendo una cosa muy complicada, que es el quiebre entre la conducción política del Ministerio de Salud y, por ejemplo, los directores de los hospitales. ¿Está claro? Que empiezan, esto yo nunca lo había visto en los 4 años anteriores, pero sí lo estoy viendo ahora, ¿no? Directores de hospitales que empiezan en asambleas de los trabajadores del hospital a decir, a nosotros nos excede, ya no sabemos más qué hacer. Entonces creo que sí conoce. Creo que hay una imposibilidad de diseñar una política en materia de salud pública global, y creo también que hay una situación que el gobierno de Córdoba no blanquea y que tiene que ver con una profunda crisis económica, y es a dónde va la plata de la provincia, dónde se está poniendo. Quiero contar a todos que ya está en el piso el ministro de Salud, Francisco Fortuna, quien, bueno, muchas de estas preguntas que van surgiendo lo vamos a poder compartir y sacarnos nuestras dudas en el segundo bloque. Pero quiero ser con vos, José, vos cuando escuchás esto de tu rol de titular del PAMI Córdoba, digamos, en un lugar que podés ver todo el escenario, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que se observa? Algunas de las cuestiones vinculadas con el incremento de la expectativa de vida de las personas, que hace que su permanencia en el tiempo y un crecimiento poblacional de la provincia hace que sean cada vez más necesarios los servicios de salud. Esa extensión de vida también conlleva a mayores consultas, mayores prácticas, mayores internaciones. Y eso afecta, no hay aquí un sistema público y un sistema privado de salud, hay un sistema de salud de las personas que ha venido perdiendo camas en el interior de la provincia, como bien lo comentaban. Se perdieron 200 clínicas en la provincia de Córdoba en los últimos 20 años,
Y eso va haciendo que ya no alcancen las ambulancias, no alcanzan los traslados. Hay pacientes que tienen que transportarse decenas, por no decir centenares de kilómetros para tener una solución. ¿Pero qué hacemos, José, entonces con ese colapso? ¿Qué hay que hacer con el colapso? Primero, mejorar la productividad de las camas. ¿Qué ocurre? Y en el sector público pasa. Y lo conozco por mi rol anterior de gerenciar la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la provincia de Córdoba. Llevo 19 años trabajando en el sector salud, a pesar de que en PAMI soy reciente. ¿Qué ocurre? Cuando se dispone de una cama se la ocupa, después se pide el insumo. Si el insumo demora 10 días sin llegar, una prótesis o un insumo, la cama está ocupada. Cuando consiguen la cama y el insumo, no hay turno en el quirófano. Entonces la productividad de la cama es baja. La productividad de los recursos son bajos en el sector público, y lo digo desde afuera y no quiero ser irrespetuoso porque no me toca gerenciar esa área, pero es complejo cuando no se pueden coordinar esos tres insumos: recurso humano, la cama y los insumos al mismo tiempo. Y el paciente no al medio. Y el paciente al medio, entonces una rotación de día-cama para una patología que en el sector privado se resuelve en 3 días, en el sector público lleva 10 y 11 días por no poder coordinar estos recursos. No solo es un tema de tener y de construir más camas, sino de darle mayor productividad a la estructura existente. También la productividad del mismo médico y del mismo personal de enfermería, y lo digo con respeto, no es el mismo cuando trabaja para el sector público que cuando trabaja para el sector privado. ¿Vos crees que se ponen mucho más las pilas en el sector privado que en el sector público? ¿En el sector público trabaja desgano o de otra manera? Sin lugar a dudas. En algunos casos ni siquiera cumplen las horas de trabajo que deberían cumplir. Parece una cuestión de mentiras. Yo miento que pago y el otro miente que presta los servicios. Estela te mira, ¿es así o no? No lo quiero generalizar, en realidad, puede ocurrir en el sector de casos. enfermería sí o sí se tienen que cumplir las 40 horas. Enfermeras están, y sin duda. Lo que vamos a decir es cierto, hay un sector de médicos hegemónicos amparados por el Ministerio de Salud que hacen un par de horitas adentro de la parte, porque a veces nos da, a mí no me correspondería decirlo como dirigente gremial porque tengo que representar a todos. Pero vamos a ser honestos, ¿no? A veces no vamos a defender lo que no se debe. Hay médicos hegemónicos que van un ratito a la parte privada y se van a la parte pública. ¿Qué son los médicos hegemónicos, perdón? Son los médicos, nosotros llamamos médico hegemónico aquel que se entra que toda la salud va a ser elegida y dirigida por ellos. Son los viejos médicos, los que todavía no aprendieron que la salud es un proceso multidisciplinario donde trabajamos todos en conjunto para llegar a este proceso que es de devolverle la plenitud a este paciente. Y esto viene de la época de González. Cuando se paga menos, vos tenés que hacer la vista gorda para que estos se puedan escapar y facturar en la parte privada. En la parte privada se factura. Claro. En la parte para pública, completar lo otro que está faltando. En la parte pública también se factura. Claro. Pero se lleva la plata de los hospitales públicos a las arcas generales de la provincia, se le paga a una empresa para que retire ese dinero y ese dinero no vuelve a nuestros hospitales públicos. Entonces nosotros contamos con poco presupuesto, porque no llega al 10%. Es el 7.6%, son 2 dígitos más de los que había en el 2015. No se tuvo en cuenta ni siquiera los incrementos salariales, los incrementos de insumos, ni todas las refacciones que se van a hacer. No se gastó todo el dinero todavía. Ahora, con esa matriz de conflicto, parece verdaderamente muy difícil que se solucione un tema que no hay que perder de vista. El sistema de salud pública es la única red, es la única contención que el sector vulnerable tiene nada más y nada menos que para salvar la vida. Bueno, pero este diagnóstico lo hemos hecho nosotros. Mi pregunta es, ¿no crees, va particularmente a Estela porque es parte activa en este conflicto, que el conflicto permanente no termina siendo contraproducente al reclamo en sí, porque no se termina ni de tener la solución que se pide y a su vez, recién lo decía Verónica, lo decía Mario, está la gente en el medio que hace tiempo va a un hospital y se encuentra con un conflicto permanente y no tiene otro lugar donde ir. Que no va a pasear, digamos, va por un Los conflictos de salud tienen una característica que es distinta a cualquier otro conflicto. Dentro de los hospitales sí o sí tenés que trabajar y atender y dar la atención al paciente. Lo que hacemos la vereda para afuera somos los que siempre damos la cara y nos estamos quejando. Ya cumplimos nuestra tarea y salimos a la calle a exigir estos derechos. Ahora, cuando yo salgo a exigir los derechos, salgo a exigir los derechos del trabajador y los del paciente. Porque si yo no puedo dar el tratamiento adecuado con los medios,
no tenemos sábana, no tenemos cama, no tenemos aire acondicionado, no funcionan los ascensores, no tenemos el aparato de rayos, mamógrafo roto. ¿Quién se va a quejar? El paciente está convaleciente. El paciente no puede salir a quejarse. Somos nosotros los que hemos tomado la posta de ir a defender esto que es la salud pública. Porque si nosotros nos quedamos callados y simplemente pedimos sueldo, una paritaria no es sueldo, simplemente. Si yo tengo un buen sueldo, pero yo no tengo con qué vos me dejes trabajar y poder ser eficiente en mi tarea, no tan solo el daño va a ser al paciente, sino también en todo lo que a mí repercute hasta como persona. Gabriel, ¿vos cómo lo ves? Que la sensación un poco que hay dos realidades. Amanecemos un día con la tapa de un diario, con La Voz del Interior puntualmente, dando un informe, dando unas cifras y escuchando, leyendo en realidad textuales de los gremios, de los trabajadores y demás. Al día siguiente tenemos otra versión que es la oficial, entonces coincido con lo que decía Mariano recién, en el medio están los pacientes que tienen como última red de contención el sistema de salud pública. En medio de todo esto me parece que hay un clima como de anarquía, un poco lo que decían recién con respecto a directores que antes no participaban. Es que ya no se puede mentir. No sé, ya antes, a ver. Pero déjame cerrar la idea, Estela, con un punto, y que creo que te lo plantea fuera de cámara también. El oficialismo se escuda o argumenta constantemente una interna gremial. Entonces, para ser claro desde el arranque, ¿hay una interna gremial en medio de todo esto o no? No, porque si vamos al CEP, ellos quieren ampararse del CEP para firmar todo lo que es paritaria. No tiene repercusión. Vos vas a un hospital público y le preguntas, no hay afiliados casi del CEP, no tenés casi delegados, no tienen representatividad. ¿A quiénes responden entonces los médicos de los hospitales? ¿Esta división no los complica más en el marco del conflicto? No, responden a las necesidades del paciente. Vos sabés que tienen algo. No es fácil movilizar al sector de salud, porque primero tienen su responsabilidad, o sea, primero está la ética, y te lo digo por todo. Cuando hablamos de salud no hablamos simplemente del médico. El médico, el enfermero, el kinesiólogo, el bioquímico, todos aquellos que hacen a funcionar a un hospital. Son todos. Si vos sacás los médicos y quedan todos los otros, el hospital sigue funcionando. ¿Me entiendes? No podemos decir que es un solo profesión, son todos estos profesionales. Ahora, ¿a qué responden? A las necesidades de dar un buen servicio. Hay algo que a mí me llama la atención. Nosotros nos ven. Yo no soy gremialista en sí, yo soy una trabajadora que ante la necesidad de que se tener puso al frente de... Y sí, pero a mí me obligaron a estar acá. ¿Por qué? Porque cuando vos ves que las cosas están mal hechas, que las cosas se están haciendo mal y que de pronto necesitamos un cambio y no se produce un cambio, tenés que ser parte de ese cambio. Entonces, de ahí nace la UTS, de la necesidad de representar esto que no es tan solo los derechos del trabajador en sí por salario, sino por condiciones de trabajo. Nosotros no tenemos condiciones de trabajo. Y si muchas veces se salva la vida de un paciente es por la abnegación que tienen los profesionales que trabajan y no por el Estado, porque el Estado es cada día un Estado más ausente. Nos recortan presupuestos, nos recortan personal, nos ningunean. Tenemos los sueldos más bajos de la administración pública. No podemos tener sueldos de 12.000 ¿Cuánto es el sueldo hoy promedio? Si se puede tener un promedio de la antigüedad de médico. Y hablando de los profesionales, 14.000 pesos. Hablando de nuestros administrativos, 9.000 pesos. ¿Quién llega a eso? Ahora, nos obligas a tener doble jornada laboral. ¿Qué significa eso? Que no podemos responder como deberíamos. Pero el gobierno lo sabe, el gobierno lo apaña y también eso beneficia a la parte privada, porque sí o sí tenés que ir a dar tu servicio a la parte privada. Legisladora Montero, supongamos que todo es así. Yo no creo que las cosas sean blanco o negro. En general yo tiendo más a que sean grises. Pero supongamos que es así. Que el panorama es así como se pinta, absolutamente un desastre. Digo, ¿cuál es la ganancia para el gobierno de que esto sea así? No, para el gobierno no hay ganancia, el gobierno va a pérdida. Lo que pasa es que el gobierno toma decisiones políticas como todo gobierno, ¿está bien, claro? Pero digo, entonces, uno no toma decisiones políticas para perder. Después va a estar el ministro y seguramente el ministro, digo porque lo cuento porque esto ha pasado en la legislatura, el ministro va a dar, no solamente porque lo va a dar acá, sino porque pagan publicidad para decirlo por los medios, digamos, donde dice, hemos invertido en esto. Y yo le decía con mucho respeto, lo digo porque es verdad que no me la cuentan la realidad. Camino a los hospitales, sé lo que pasa. Son dos realidades, esto que dice Silva, ¿no? Gabriel, son dos realidades. Una es la realidad que cuenta el gobierno y otra es la realidad que viven los ciudadanos. Y en esto quiero hacer una cuestión, ¿no? Esto de por qué el conflicto está en manos de los trabajadores. Mire, yo me he formado en el hospital público, o sea que sé lo que es porque ahí he egresado, mi carrera de psicóloga la he hecho ahí durante mucho tiempo y demás. Y esto también lo tenemos que entender quienes estamos en la función pública. Hay una suerte por parte de los ciudadanos de creer
que la salud pública es algo que nos regalan. ¿Está claro? Entonces el paciente no se queja, el paciente no pide, el paciente no demanda, el paciente se conforma. Entonces, esto de la salud pública pareciera ser que está destinada a los sectores vulnerables. No, la salud pública es parte de un presupuesto que tiene 90.000 millones de pesos, esta provincia, 90.000 millones de pesos, en donde parte central de la responsabilidad del Estado es la salud, la educación y la seguridad. Son los 3 ítems de los que no podemos mirar para otro lado. Yo creo que estamos mirando para otro lado. Y entonces que hay una mala dirección, claro, de los fondos. Yo creo que hay una mala administración de los fondos, hay una mala prioridad de los fondos. Mire, yo he visto hospitales en los que hace 4 años, cuando asumí la primera gestión, 5 años, fue uno de los primeros hospitales, digo, el hospital de Unquillo. En aquel momento me dijeron, ya se están por terminar. Todavía lo están terminando. ¿Sí? Digo, hay una mala gestión en términos de decisiones políticas respecto de qué queremos de la salud. Y la salud pública no es solamente hospitales, esta es la otra discusión, ¿eh? La salud pública no es solamente estos grandes elefantes blancos o el problema de las camas. La salud pública, cuando digo pública, incorpora al sector también privado, coincido con Arnoldo, pero digo, quien tiene la dirección de la política es el Estado. José, ¿vos coincidís en esto? Porque parece que los hospitales son para los pobres, las clínicas privadas para la gente de clase media, la clase rica. No es así. En el interior es la mejor prueba. Hay muchas zonas de la provincia de Córdoba que el único servicio de salud son los hospitales públicos. Porque naturalmente la institución privada de salud está basada en un concepto de rentabilidad, y para rentabilidad necesita volumen, masa crítica, y muchas veces en ciudades del interior, en vastas zonas, la única salud existente es el hospital, el dispensario, el lugar más cercano. Y hay hospitales que funcionan y muy bien, hay otros casos donde no funcionan tan bien, o donde ahí sí se puede dar una competencia por servicios con respecto al sector privado. Siempre en salud las necesidades son mayores que las posibilidades. Siempre el que le toca gestionar en salud la corre de atrás a los problemas. ¿Y va a haber forma de alcanzarlos? Nunca. La forma de alcanzarlos viene por el lado de la prevención, para intentar que de aquí a 10 años, a 20 años, la tasa de uso de los servicios médicos sean menores. Es lo que hablaba un poco Marcela, ¿no? Lo que decía de, a ver, nos encontramos este año con el conflicto y además las enfermedades. Las enfermedades, pero por ejemplo, si nosotros no controlamos en los niños cuestiones incipientes de obesidad, estamos con presencia de diabetes en el futuro, ya cuando llegas a problemas de salud crónicos, el contenerlos es más costoso, requiere una infraestructura mucho mayor. Pero ¿qué ocurre? Siempre se corre atrás de lo urgente y lo importante que son las cuestiones de prevención se dejan de lado. Marcela. Sí, yo coincido totalmente. Yo creo que en realidad la salud es una construcción que se hace a nivel social y que el hospital, por ahí ya es tarde. Si bien a veces es cierto que el hospital es para diagnóstico y todo lo demás, la salud se construye afuera del hospital. El hospital se ocupa de la enfermedad, en realidad. Y el tema es que todo lo que tiene que ver con prevención y atención primaria, que todo el mundo declama, atención primaria, declama, y después la realidad es bastante diferente, es que eso también tiene un costo, porque es cierto que es mucho más barato o menos costoso, para decirlo con propiedad, hacer prevención que después tener que atender la consecuencia de no haber hecho prevención. Pero mientras tanto eso también demanda recursos. Y yo creo que muy pocas veces se han aplicado recursos importantes a realmente prevenir, a llevar los equipos de salud a la gente, para quien no puede acceder a un hospital, que realmente sea la salud la que le llega a ellos, como fueron los equipos de salud familiar que desarmó el doctor González en su momento. O por ejemplo, lo que está pasando en términos de esto de prevención. A ver, porque todo tiene que ver con todo. Si nosotros tenemos estos indicadores de pobreza y resolvemos la pobreza desde el Estado, dando hidrato de carbono, porque lo que les estamos dando a los pibes para saciar el hambre es pan, ¿está claro? Es pan y mate cocido. Está claro que después vamos a tener conductas que van a atender a la obesidad. Entonces, lo que decimos es que hay que mirar integralmente la problemática desde el Estado y tener políticas en consecuencia. Entonces hay que dar planes nutricionales, hay que atender a la mamá en el tema de la lactancia, no solamente enchufando una leche maternizada, porque hablamos de lactancia, pero por otro lado hacemos programas que publicitamos para darle la leche maternizada. Digo, hay un combo, y que la mirada, por lo menos que yo tengo, es la desarticulación en las políticas públicas, ¿no? Sí, me parece que si hay que sacar una conclusión, una primera síntesis de lo que hablamos, ¿no? Es la palabra prevención, Mario.
trabajar sobre eso, me parece. Prevención, ¿qué es lo que falta? Inversión. Perdón, yo creo que falta prevención y hoy falta de todo, en realidad. Sí. Porque también, o sea, con la coyuntura epidemiológica que estamos teniendo, no se puede evitar que los virus entren. Lo que sí se puede cambiar y sobre lo que se puede actuar es lo que hace el Estado para contener o tratar en el momento más oportuno ese tipo de cuestiones. Y yo creo que este año ha sido complicado en ese sentido, que me parece que la respuesta que se ha dado no ha sido del todo adecuada. Este año se murieron el doble de chicos, hasta las cifras que tenemos, que son de agosto, por infecciones respiratorias agudas bajas en relación al año pasado. O sea, ha habido también muertes de embarazadas por infecciones respiratorias en un número bastante importante, que eso tampoco se ha dicho, pero son datos que uno tiene de los hospitales. O sea, ha habido muchos problemas además para contener esto. Yo creo que está faltando un poco de todo. Está faltando prevención y está faltando, sí, una mirada un poco más comprensiva de que realmente la salud hoy necesita más recursos. En esta coyuntura política, económica, social y epidemiológica, la salud hoy necesita más recursos. Yo les quiero agradecer a los tres por estar en este primer bloque. Muchas gracias, José, Estela, Liliana, muchas gracias. Los invito a quedarse porque nosotros nos vamos a un corte, pero como bien les dije, ya está en el piso el ministro de Salud, Francisco Fortuna, así que quienes tengan un celular en la mano, están en la computadora, pueden hacer las preguntas a través de las redes sociales, Canal 10 Córdoba. Nos vamos a un corte y cuando volvamos está el ministro acá en el piso. Running out of breath, but I ain't low high. I got stamina.